Hola, bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y hoy te traigo un video más de nuestra serie Gana Dinero Vendiendo Postres. El día de hoy te voy a compartir la receta perfecta de estas galletas de chocolate que quedan deliciosas, crujientes por fuera pero suavecitas por dentro. Si quieres saber cómo, empecemos. De verdad, la receta que te voy a enseñar hoy es la mejor receta de galletas de chispas de chocolate. Y bueno, yo me inspiré en una pastelería que es súper famosa, en donde hacen unos galletones así súper gordos, pero obviamente ni he ido a esa pastelería ni tengo la receta original. Así es que estuve haciendo diferentes pruebas hasta que me diera este resultado. Te recomiendo que no le cambies nada a la receta para que las pruebes así tal cual. Y vas a ver que te van a encantar. Estos al final te voy a dar como algunas opciones de cómo los puedes presentar para venta, y si tienes duda de cómo sacar el precio de tus productos, de tus postres, recuerda que en el canal ya tengo un video en donde te doy diferentes consejos para que aprendas a sacar los precios de tus postres. Entonces vamos a empezar con los ingredientes. Pero antes me gustaría que me dejaras en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque he visto que últimamente se repiten muchos comentarios. De verdad les agradezco de corazón todos sus comentarios tan cariñosos. He visto que se repiten mucho de León, Guanajuato, así es que mando un saludo para todas las personas que me ven desde León, Guanajuato. De San José, California también se repiten un montón. También he visto muchos saludos desde España y Argentina. Entonces déjamelo en los comentarios y ahora sí vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es mezclar mis ingredientes secos, entonces voy a poner aquí harina, también voy a agregar aquí la sal. Les voy a ir poniendo las cantidades en gramos y en cucharaditas, pero cuando me refiero a cucharadas o cucharaditas yo uso estas que son de repostería. Voy a agregar también el polvo para hornear. La fécula de maíz. Y el bicarbonato. Revolvemos todo para que se mezcle y se integre todo mejor. Entonces esta mezcla la separamos un poquito y ahora vamos a la batidora. Aquí en la batidora voy a poner la mantequilla. Esta la tengo cortada en cubitos y lo importante de este es que sea mantequilla sin sal, porque ya le pusimos sal acá a la otra mezcla, y que esté muy fría. Voy a poner aquí azúcar blanca. Bueno, yo estoy usando azúcar estándar, azúcar regular y también azúcar mascabado. Y voy a comenzar a batir para que estos ingredientes se integren. Primero siempre a velocidad bajita. Y es importante siempre estar removiendo, bajar todo lo que quede en las paredes del tazón para evitar que algún ingrediente se quede sin integrar. Entonces ahora voy a poner un huevo y recuerden que es importante ponerlo en un recipiente antes de ponerlo directamente en la mezcla. Y también voy a ponerle una yema. Entonces voy a separar aquí la clara de la yema. Ya que los combiné, voy a integrar esto aquí con la mezcla anterior y voy a seguir batiendo.
Y cuando ya se ve todo así ya incorporado, ahora vamos a ir agregando la harina. Esto yo te recomiendo que lo hagas en unas 2 o 3 veces para que se logre integrar bien. Y si no tienes batidora de esta y no lo puedes hacer en la velocidad mínima, entonces te recomiendo que lo vayas haciendo a mano. Y ahora vamos a ir incorporando, pero tiene que ser en la velocidad más bajita que tenga tu batidora. Y entonces ya que se formó esta masita, hay que bajar las paredes del tazón, toda la mezcla para verificar que no haya restos de harina o algún ingrediente que haya quedado sin integrarse. Y entonces ahora vamos a agregar las nueces y también las chispas de chocolate. ¿Listo? Ok, entonces ya que tenemos así la masa, lo que voy a hacer ahora es empezar a hacer las bolas. Tú las puedes hacer del tamaño que prefieras, pero la receta que es como la de, pues no sé, las galletas que venden en la pastelería esta de Nueva York, pesan 170 gramos cada una. Yo las voy a dejar más o menos como de 130 gramos para que queden todas igual. O sea, estas galletas, el chiste es que sean unas galletas así inmensas, que estén súper gordas, pero van a estar deliciosas. Entonces tú las puedes hacer del tamaño que prefieras, pero esta es la receta que, bueno, que a mí me gusta y como yo te la comparto, entonces te recomiendo que las hagas así. Las voy a dejar yo de 130 gramos. Ahora las vamos a llevar a congelar y para hornear yo les recomendaría que las dejaran así. Con esta receta, tal cual así la que les estoy pasando, me salen 10 galletas de 130 gramos. Entonces ahorita las voy a llevar a congelar y enseguida vuelvo para mostrarles el proceso del horneado. Ya saqué mis galletas del congelador y bueno, yo las voy a meter a hornear. En esta ocasión estoy usando estos tapetes de silicona, son unos tapetes de cocción especiales para hornear. Te voy a dejar la información de dónde los compré aquí abajo en la descripción del video. Si no tienes de este tapete, simplemente le puedes poner un trozo de papel encerado y probablemente por la cantidad de mantequilla ni siquiera se te van a pegar, pero a mí me gusta no arriesgarme en ese aspecto. Y bueno, algo que te recomiendo es que nunca pongas tus galletas así súper pegaditas porque siempre la mantequilla tiende a expandirse un poco en el horneado. Ese es un proceso normal, entonces te recomiendo que las dejes separadas. Y ya tengo mi horno precalentado, lo puse más o menos hace unos 15 minutos, está a 180 grados centígrados, lo puedes poner hasta unos 200 grados, en este caso para las galletas. Y la forma en la que te vas a dar cuenta cuando están listas es que en tu horno deben de notarse ligeramente doraditas por la orilla. Ahorita te voy a enseñar cómo se ven ya horneadas, pero es que esta cocción es diferente a la de los bizcochos. Aquí no podemos meter un palito, entonces siempre te vas a guiar primero porque empieza a oler toda tu casa a galletas, súper delicioso, y segundo pues porque tiene que verse no súper dorado, o sea, nada más que estén doraditas.
Yo te recomiendo que hagas primero, empieces a hornear unas y revises el tiempo exacto que duró en tu horno. Entonces anotas el tiempo en tu receta y así ya vas a tener cuánto es el tiempo que va a tardar en tu horno para que siempre que las metas a hornear ya tengas el tiempo preciso. Entonces las voy a llevar a hornear. Recién salidas del horno, mira, tienen que verse así ligeramente doraditas por la orilla, pero por el centro están súper blanditas. Así es que en este momento no las vayas todavía a pasar a la rejilla. Déjalas enfriando sobre la charola aproximadamente unos 10 minutos. Si las mueves en este momento, lo que puede pasar es que la galleta se puede romper. Entonces, como no queremos eso, déjalas enfriando unos 10 minutos y enseguida las vamos a pasar a una rejilla y ahí las vas a dejar hasta que queden completamente frías. De hecho, esta no es la primera receta de galletas que te comparto. En el canal tengo otra receta de galletas, de verdad está súper deliciosa. A mí me encantan las frambuesas, entonces un día se me ocurrió hacer el sabor del cheesecake de frambuesa en una galleta. Te voy a dejar ese video por aquí en las tarjetas y también te lo voy a poner abajo en la descripción del video. De verdad son unas galletas que están súper delichu y que tampoco te las puedes perder. Yo las hice con frambuesa, pero si quieres puedes cambiar la frambuesa por fresa. Y ahora te voy a mostrar cómo quedan por dentro. Para la presentación te voy a mostrar ahorita algunas opciones, pero hay otras cajas más grandes por si tú quieres hacer como paquetes de galletas. Estas galletas están de verdad deliciosas. A mí me encanta hacer galletas y de hecho he practicado muchas recetas con como, no sé cómo llamarlas, si galletas como selectas, como gourmet, premium, no sé cómo les digas tú. Me gustaría entonces que me dejaras en los comentarios si te gustaría ver ese tipo de recetas. Esto no es como un producto que va a competir con las galletas del supermercado o galletas empaquetadas, así es que tienes que valorarlo mucho porque ya has visto pues que lleva ingredientes de muy buena calidad. Así que como te dije en el video de los precios, pues aprende a valorar tu trabajo. La verdad es que a esta receta se le puede sacar mucho rendimiento y cada detalle que tú le pongas a tus productos o a tus postres, pues cuenta y también suman en el precio final. Y de hecho, este tipo de recetas son una muy buena opción. Si tú no quieres vender directamente a los clientes, las puedes llevar a cafeterías o a restaurantes y entonces es como otra forma en la que puedes ir dando a conocer tu marca o tu producto. Y también puedes venderlas como por ejemplo para eventos. Hay muchas personas que lo que hacen es dar como este tipo de recuerdos en sus eventos y pues no sé, puedes mandar a hacer alguna etiquetita personalizada con el nombre del evento o con el nombre del festejado. Estas etiquetitas te las mostré cuando hice el panqué de plátano con chocolate, pero también te comentaba que tú las puedes mandar a personalizar con tu logotipo o con el nombre de tu emprendimiento. Y esta otra es una cajita que a mí me gusta mucho, también tiene ventana y como te mencionaba hay cajas más grandes. El chiste es que la galleta luzca para que se vea pues el producto que estás vendiendo. Aquí en las dos se ve súper bien, o sea, a mí me gusta mucho cómo se ve en esta bolsita, pero sí que es verdad que hay clientes que también el empaque o la presentación les gusta mucho, así es que cambiaría el precio simplemente por la presentación, pero podemos ver pues que es el mismo producto y que tiene la misma calidad. ¿Has visto cómo siempre te comparto recetas súper delichu, recetas nivel delicia? Si este video te gustó, no olvides suscribirte y darle like y también recuerda que me ayudas mucho cada vez que compartes mis recetas. De hecho, puedes compartirle esta receta a alguna persona que quieres que te haga estas galletas. Y si alguien te compartió este video es porque te toca hacerle las galletas. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.